Estamos en el segmento de recomendaciones médicas y esta mañana vamos a estar hablando acerca de la importancia de realizarse chequeos médicos de manera regular. Es por ello que esta mañana nos acompaña la doctora médico internista María José Machado para abordarlo mejor. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Buenos días, Samantha. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos empezar con la pregunta de ¿qué es el chequeo médico? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema muy importante como es el chequeo médico. El chequeo médico no es más, ¿verdad?, que un encuentro con el médico de una persona que está asintomática, que no tiene ningún síntoma, pero con el objetivo de realizar pruebas de tamizaje a fin de detectar de forma temprana una enfermedad y de tratar factores de riesgo que puedan llevar al desarrollo de esta enfermedad. ¿Nicaragua tiene chequeo médico? Realmente no, Samantha. No cuenta con un programa de chequeos médicos como existen en otros países como Japón, Inglaterra o como otros países que tienen programas médicos preventivos como por ejemplo Chile y también Estados Unidos, que cuenta con un grupo de trabajo de servicios preventivos en Estados Unidos. Realmente nosotros contamos solamente con algunas recomendaciones, como por ejemplo realizar tamizaje, de realizar VAR a personas que tienen síntomas respiratorios más de 14 días para detección de la tuberculosis. ¿Quiénes pueden realizarse el chequeo médico? Ok, todos debemos de realizarnos chequeos médicos, pero depende, ¿verdad?, mucho de la edad del paciente, del sexo, de, por ejemplo, si está sexualmente activo o no, si tiene factores de riesgo, por ejemplo, familiares que hayan sufrido determinada enfermedad como diabetes o algún cáncer que hayan sufrido los familiares. Entonces, realmente todos debemos de realizarnos chequeos médicos a partir de los 18 años de edad. Excelente. ¿Cuáles son las pruebas para detectar de forma temprana? Ok, esto depende de cada una de las enfermedades. Yo voy a hablar ahorita de manera específica, ¿verdad?, de las recomendaciones que están incluidas en estos programas que mencioné anteriormente, porque como les mencioné, Nicaragua no cuenta con un programa específico de prevención, pero sí les voy a hablar de las principales recomendaciones. Una de ellas, ¿verdad?, es una enfermedad que tenemos con mucha prevalencia en Nicaragua. El 11% de la población padece de diabetes, por lo tanto debemos de diagnosticarla de forma a tiempo, incluso de prevenirla. Y esto es a través de la realización de una glucosa en ayuna en pacientes que tengan más de 45 años y en los que tengan menos de 45 años en personas que tengan un pariente diabético en primer grado, personas que tengan hipertensión, personas que tengan problemas con la grasa, que son los lípidos, personas que tengan obesidad y personas que tengan clínicamente algo que nosotros llamamos acantosis nígrica, que no es más que lo que es el engrosamiento y oscurecimiento de la piel a nivel del cuello, ¿verdad? Que eso nos indica que hay una resistencia a la insulina. Otra de las enfermedades que podemos hacer tamizaje es, por ejemplo, la obesidad. Es una recomendación realizar el cálculo del índice de masa corporal en todos los pacientes y esto se realiza a través de lo que es el cálculo del peso dividido entre la talla. Y en aquellos que tengan obesidad, que es mayor de 30, la recomendación es de realizar un manejo multidisciplinario, ya sea con las recomendaciones de nutrición, también el acompañamiento psicológico, ¿verdad?, para poder lograr un efecto específico, que es la reducción del peso de 2.7 kilogramos en 12 meses o más, ¿verdad? Otra de las recomendaciones importantes, por ejemplo, es la detección de la depresión, especialmente, por ejemplo, en las embarazadas, en las embarazadas en el periodo posparto y también en los mayores de 65 años. La indicación es de realizar una prueba, por ejemplo, puede ser el test de Hamilton de depresión, con el fin de detectarla a tiempo y lograr que a los 12 meses, ¿verdad?, esta depresión ya esté resuelta. También existen tamizajes como son en el hipotiroidismo,
Esto nosotros tenemos en algunos hospitales infantiles la detección temprana del hipotiroidismo neonatal, que causa, si no se trata, severas secuelas neurológicas. Pero también nosotros debemos de incentivar pues, a realizar, por ejemplo, tamizaje de hipotiroidismo en personas diabéticas, ya que tienen el doble del riesgo de realizar hipotiroidismo y sobre todo en los mayores de 65 años. Usted mencionaba que para realizarse, ¿no?, lo que es el chequeo médico, y que es importante, por supuesto, porque de ahí diagnostican diferentes enfermedades como la obesidad, como la diabetes, ¿también incluye otras enfermedades? Sí, claro que sí. Algo muy importante, la detección temprana del cáncer. Una de ellas, por ejemplo, es el cáncer de mamas, ¿verdad? Las indicaciones son de realizar lo que es la mamografía y el ultrasonido de forma anual o bianual. Si nosotros realizamos la mamografía después de los 50 años a los 65 años, podemos reducir la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes de aproximadamente un 40%. También existe una indicación que entre las personas o las mujeres entre los 40 y los 49 años debe ser a discreción del médico si indica la mamografía, por ejemplo, en aquellas que están tomando terapia de reemplazo hormonal, que tienen mayor riesgo pues, de desarrollar cáncer de mama. También está el cáncer de colon, por ejemplo, que la indicación es de realizar después de los 50 años una detección de sangre oculta en heces, que es lo que nosotros ya llamamos prueba de Guayaco, que debe de realizarse anualmente. Y en aquellos que salgan positivos, pues realizar otros estudios más específicos como son la rectosigmoidoscopía y la colonoscopía. También está el cáncer cervicuterino, que verdad es una de las causas de muerte principales aquí en nuestro país, y la indicación es de realizar un Papa Nicolau, ¿verdad? Según las indicaciones de estos países que tienen programas, debe de realizarse cada 3 años. Y la única indicación de no realizarla es posterior a los 65 años en los que ya se ha realizado estas pruebas de tamizaje. Excelente. Bueno, ya que nos mencionaba algunas de las enfermedades que nosotros podríamos tener en cuanto a resultados, ¿no?, de un chequeo médico, ¿cada cuánto nosotros debemos de realizarlo? Ok, algo muy importante que se ha visto que debe de realizarse de forma periódica, no solamente realizarlo una vez en la vida porque tenemos alguna preocupación. Cada enfermedad tiene su indicación específica, por esto es muy importante que podamos, que quien realice los chequeos médicos sea una persona que tenga el conocimiento y que se esté actualizando constantemente, porque las indicaciones cambian según los estudios que se van realizando, porque esto se hace según medicina basada en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que según los resultados de los estudios que se van realizando pueden cambiar las indicaciones. Por lo tanto, quien las deben de indicar deben de ser médicos que tengan el conocimiento. Una especialidad. Exacto. Y además el saber interpretarlos, que eso es algo muy importante. A veces nosotros, hay pacientes que acuden y dicen, doctora, me hizo estos exámenes y vengo a que me los revise. Entonces, no, lo importante es primero asistir a la consulta médica, para que sea el médico quien evalúe y quien indique los exámenes que se debe de realizar el paciente. Exacto. Por lo general, los pacientes, cuando sienten ese malestar, que les incomoda algo o no se sienten bien, es en ese momento que acuden, ¿no?, al médico, y tal vez llevan varios días con síntomas y desde el momento que tienen el primer síntoma deberían de acudir, ¿no? Sí. Sería la recomendación. Así es, y más que todo los chequeos médicos es cuando el paciente no tiene todavía ningún síntoma. Cuando la enfermedad todavía está sintomática, que es cuando podemos incidir, incluso evitarla, porque eso es, por decir, la finalidad de los chequeos médicos preventivos. Como que dice, no se ha desarrollado todavía la enfermedad. Exactamente, así es. En el paciente. Y es ahí donde acuden ya cuando ya tienen desarrollado
esta enfermedad es ahí donde acuden, ¿no? Donde Sí. el especialista, donde el doctor. Sí, en Nicaragua realmente carecemos de esta cultura de realizar los chequeos médicos preventivos. Ya, entonces es algo muy importante el poder promocionar lo que se realicen y de forma consecutiva para poder lograr pues tener una detección temprana de cada una de las enfermedades. Excelente. Recomendaciones ya para finalizar con esta entrevista para nuestros amigos que están en sintonía con nosotros, quienes no tienen la costumbre de estarse realizando o practicándose lo que es un chequeo médico. O sea, la principal recomendación, ¿verdad?, es que acudan a una evaluación clínica periódica, ¿verdad?, para poder determinar cuáles son los factores de riesgo que tienen, de acudir a una clínica especializada, ¿verdad?, que cuente con los médicos que tienen el conocimiento y además que puedan realizar una interpretación adecuada de cada uno de esos exámenes, ¿verdad? Esas son las principales recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por la doctora invitación. María José Machado estaba con nosotros, médico internista. Sus contactos, por favor. Bueno, yo trabajo en Clínica Neurofarma, ¿verdad? Ahí contamos con médicos especializados, ¿verdad?, en cada una de las especialidades de ginecología, neurología, medicina interna, pediatría, ¿verdad?, para que puedan acudir a cada una de estas evaluaciones. Entonces pueden encontrarnos a través del 222-33-200 y 8876-5522 en Neurofarma. Excelente, muchísimas gracias. Estábamos hablando acerca de la importancia del chequeo médico preventivo. Así que si usted se perdió de esta entrevista, los invitamos a que esté en sintonía también de nuestras plataformas digitales como @Canal 2 en Nicaragua, y ahí usted puede encontrar esta entrevista. Nosotros continuamos con mucho más. Al otro lado de eso se encuentran los muchachos. Adelante.